Dentro de nuestros videos de fechas patrias vamos a comenzar a estudiar la independencia de México. La independencia de México responde a un proceso bastante largo, por ende vamos a encontrar diferentes fechas que nos van a acercar a la misma, a comprender este proceso. En este caso nos vamos a detener en el 15 y 16 de septiembre, que son dos fechas patrias dentro de el pueblo mexicano. Y vamos a tratar de comprender a qué hacen referencia estas dos fechas. Por un lado, vamos a ir adelantando, vamos a hablar de lo que fue el grito de Dolores y vamos a ver cómo también otro día, es decir, por un lado el grito de Dolores y por otro lado, pero conjuntamente, el inicio de la independencia. Vamos a ir paso por paso para todos aquellos que todavía nunca han indagado por la historia de México. Como toda independencia de un país, entonces decíamos, la misma no se logra de la noche a la mañana. Y ir paso por paso es entender que México atravesó diferentes etapas hasta lograr esta tan deseada independencia del poder español. Se suele decir que la independencia de México está dividida en cuatro etapas. Los historiadores, sobre todo los historiadores mexicanos, suelen dividir a la independencia de México en cuatro etapas principales. En este caso nosotros vamos a detenernos en la primer etapa de este proceso de la independencia mexicana. Vayamos a conocer entonces este inicio de la independencia, ubicándonos allá por el año 1800 aproximadamente, un año clave en lo que eran los virreinatos de América. Porque les cuento que México formaba parte, como estamos viendo aquí, de lo que era, vamos a marcarlo bien, de lo que era el virreinato de Nueva España. Entonces, virreinato de Nueva España, que para que ustedes se den una idea, en su máxima extensión llegó a ocupar lo que eran las Antillas, América Central y lo que sería el centro y sur de Estados Unidos y Filipinas, como estamos marcando en color verde en nuestro mapa, para que se puedan ubicar un poquito. Les cuento que dicho virreinato basaba sobre todo su economía en lo que era la minería y la regulación comercial. Claro está, se establecía desde Sevilla, es decir, desde España se manejaba todo lo que tenía que ver con la economía del virreinato de Nueva España, como lo hacían, claro está, con todos los virreinatos que manejaban en América. Y esto no gustaba demasiado a los ricos, a los criollos, a los indígenas, inclusive a los latifundistas del virreinato, ya que, claro, las ganancias siempre eran para los de afuera, para los españoles, y no hacía más que reproducir una importante desigualdad social dentro del virreinato de Nueva España. Una desigualdad que se hacía sentir y claro está que iba de alguna manera gestando estas ganas de poder crear o lograr, mejor dicho, la emancipación total del poder español. Este hecho fue un granito de arena, esta desigualdad social permanente dentro del Virreinato de Nueva España, solo es un granito de arena dentro de las ganas de lograr la independencia que había en el pueblo mexicano de aquel entonces. Y pasemos a conocer, en realidad conocer no, pasemos a nombrar una figura muy importante dentro de todo este proceso de la independencia, que como siempre tiene mucho que ver, sobre todo en esta etapa de la historia. Estamos hablando de Napoleón Bonaparte, como estamos marcando aquí en nuestra imagen en pantalla. Porque recordemos que Napoleón va a ocupar España, va a llegar con sus tropas francesas y va a ocupar España. Y Nueva España, como otros virreinatos, pensaron que era el momento justo para emprender el camino de la independencia. Estamos hablando de los primeros años del 1800. Entonces, recordemos que, por ejemplo, el virreinato del Río de la Plata también había aprovechado la ocupación napoleónica en España para poder lograr en 1810 formar esa primer junta de gobierno y años más tarde lograr su independencia. Entonces, muchos virreinatos, como decíamos, de América, van a ver esta crisis en España como una oportunidad para poder empezar a gestar la independencia cada uno en sus propios virreinatos, ¿sí? Ahora bien,
¿Cómo comienza todo este proceso de la independencia? Bueno, les cuento que se sabe que se comenzaron a organizar como si fueran diferentes movimientos revolucionarios y uno de los más importantes, una figura muy importante hoy en día en México, por supuesto, va a ser el que estuvo organizado por el señor Ignacio José de Allende y Unzaga, ni más ni menos que Ignacio Allende. Figura, como decíamos, muy importante para los mexicanos. La idea, básicamente, era convencer al pueblo y como los mexicanos eran muy creyentes, Ignacio Allende tuvo una idea magnífica junto a su gente. Pensó que la mejor forma era invitar al movimiento al cura de Dolores. Cura entonces de Dolores. ¿Quién era el cura de Dolores? Este señor que estamos viendo en pantalla, el señor Miguel, don Miguel, como se lo suele conocer en México, don Miguel Hidalgo y Costilla. Hidalgo, ante la propuesta, les digo, ni dudó, aceptó gustosamente unirse a la causa por la independencia de México. La idea básica era dar un golpe a principios de octubre. Una especie de golpe, sí, como decíamos, nos vamos a ubicar a principios de octubre, básicamente. Pero, ¿qué pasó? Nosotros estamos hablando de octubre de 1810 y vamos a anotar el año porque por las dudas que nos quede perdido por ahí la fecha. Entonces, Allende, Hidalgo y Costilla dicen, bueno, muchachos, nosotros vamos a tratar de dar este golpe en octubre de 1810. Pero se había filtrado información a los realistas, a las autoridades españolas. Y como se habían enterado de este golpe que estaban gestando estos movimientos revolucionarios, Miguel Hidalgo decidió iniciar el movimiento inmediatamente. ¿Qué va a pasar entonces? El 15 de septiembre, vamos a ubicarnos aquí y ya estamos en la fecha clave, el 15 de septiembre, 15 de septiembre del año 1810, por supuesto, Miguel Hidalgo y Costilla, el señor Juan Aldama e Ignacio Allende van a iniciar la Guerra de la Independencia de México, lo que se conoce como el famoso Grito de Dolores. Así entonces, al día siguiente, el 16 de septiembre, claro está, de 1810, vamos a ver representado este famoso Grito de Dolores. Les cuento que se va a convocar al pueblo a una misa y allí don Miguel Hidalgo y Costilla va a convocar al pueblo al grito, por ejemplo, de mexicanos, ¡viva México! Y así incitó a los mexicanos, al pueblo mejor dicho, a levantarse contra los españoles. Entonces este grito de Dolores significó ni más ni menos que tiempo después, horas después, este inicio de la independencia, de este proceso de la independencia en México. En el próximo video vamos a conocer un poco más de esta primer etapa de la independencia para poder comprender también por qué hablamos de un proceso que llevó tantos años. Gracias por acompañarnos hasta aquí y no se pierdan la segunda parte de nuestro video.